La caída libre es un fenómeno físico muy importante porque describe el movimiento de los cuerpos cuando son soltados desde cierta altura y descienden únicamente por la acción de la fuerza de gravedad. Cuando decimos que un objeto está en caída libre, significa que no hay ninguna otra fuerza actuando sobre él, aparte de la gravedad. En la vida real, normalmente el aire ejerce resistencia, pero en los estudios de física básica se suele ignorar esa resistencia para comprender el comportamiento puro del movimiento. En la superficie de la Tierra, la gravedad genera una aceleración constante que se representa con la letra G y tiene un valor promedio de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto quiere decir que cada segundo que pasa, la velocidad de un objeto en caída libre aumenta en 9,8 metros por segundo. Por ejemplo, si soltamos una pelota desde lo alto de un edificio al inicio, justo cuando la soltamos, su velocidad es cero. Después de un segundo, su velocidad será de aproximadamente 9,8 metros por segundo. Después de 2 segundos, de 19,6 metros por segundo. Y así sucesivamente, aumentando siempre de forma uniforme. Un aspecto interesante es que si no existiera el aire, todos los objetos caerían al mismo ritmo, sin importar su masa ni su forma. Un ejemplo famoso de esto es el experimento mental de Galileo Galilei en el siglo XVII, quien afirmó que una bola de plomo y una pluma caerían al mismo tiempo si no hubiera aire que frenara la pluma. Este principio fue confirmado en experimentos reales, como los realizados en la Luna por los astronautas del Apolo 15, donde una pluma y un martillo cayeron juntos y tocaron el suelo al mismo tiempo. El estudio de la caída libre es fundamental porque nos permite entender muchos otros fenómenos de la naturaleza y de la ingeniería. Las ecuaciones que describen este movimiento son relativamente sencillas. Por ejemplo, la velocidad de un objeto en caída libre depende del tiempo que lleva cayendo. La distancia recorrida aumenta con el cuadrado del tiempo, lo que significa que a medida que pasa el tiempo, el objeto no solo se mueve más rápido, sino que recorre distancias cada vez mayores en intervalos iguales de tiempo. En la práctica, la caída libre no solo es importante en los laboratorios o en los problemas de física de los estudiantes, también tiene aplicaciones en el mundo real. Por ejemplo, en el diseño de paracaídas, en el estudio de meteoritos que ingresan a la atmósfera, en los deportes extremos como el paracaidismo e incluso en la seguridad de los vehículos, ya que los ingenieros deben conocer cómo actúa la gravedad sobre los objetos que caen. Para comprender bien la caída libre, hay que recordar que es un caso especial de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, un movimiento en línea recta con una aceleración constante. La gravedad actúa siempre hacia abajo, lo que hace que los objetos aceleren mientras descienden. Además, es importante diferenciar la caída libre de otros movimientos como el desplazamiento vertical. En la caída libre, el objeto simplemente se suelta desde una altura inicial y no recibe ningún impulso hacia arriba. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues podemos decir que la caída libre es uno de los conceptos básicos más sencillos, pero a la vez más importantes de la física clásica. Nos enseña que la gravedad es una fuerza universal que actúa igual sobre todos los cuerpos. Gracias a este concepto se han podido desarrollar teorías más avanzadas sobre el movimiento y la dinámica de los cuerpos, que son la base de la mecánica y de muchas tecnologías actuales. Uno de los puntos más interesantes de la caída libre es que ayudó a cambiar la manera en que los científicos entendían el movimiento. Antes de Galileo, muchas personas creían, siguiendo a Aristóteles, que los objetos más pesados caían más rápido que los livianos. Este error permaneció durante siglos hasta que los experimentos y observaciones demostraron que la aceleración de los cuerpos en caída libre es la misma para todos, siempre que no haya aire que frene al objeto, como el ejemplo que di anteriormente. La caída libre también nos muestra un concepto importante: aceleración gravitacional constante. Esto significa que, aunque la velocidad del objeto cambia todo el tiempo, la fuerza que causa ese cambio, es decir, la gravedad, permanece igual mientras el cuerpo está cayendo cerca de la superficie de la Tierra. Además, aunque solemos usar el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es lo que vale, en realidad la aceleración de la gravedad no es exactamente igual en todos los lugares del planeta. Varía ligeramente según la altura y la latitud.
Es un poco menor en las montañas y también en el Ecuador, y un poco mayor en los polos. Este detalle es muy útil en la geofísica y en el estudio de satélites, porque pequeñas diferencias pueden influir en los cálculos de órbitas y trayectorias. Otro aspecto interesante es la relación de la caída libre con la energía cuando un cuerpo está en reposo a cierta altura. Tiene lo que llamamos energía potencial gravitatoria. Al caer, esa energía se va transformando en energía cinética, que es la energía del movimiento. Este intercambio explica por qué los objetos caen cada vez más rápido a medida que se acercan al suelo. En el estudio del movimiento, los físicos también distinguen entre tiempo de caída, altura y velocidad final. Gracias a las fórmulas derivadas de las leyes de la cinemática, podemos calcular cuánto tarda un objeto en llegar al suelo desde una determinada altura, o con qué velocidad impactará. Esto no es solo teoría, es fundamental para la seguridad de ingeniería, por ejemplo, para calcular cómo deben diseñarse las zonas de caída de materiales o los sistemas de frenado en deportes extremos. Un detalle histórico que pueden mencionar es que el famoso experimento de Galileo desde la Torre de Pisa probablemente no ocurrió exactamente como se cuentan las leyendas. Sin embargo, sí realizó pruebas similares, soltando objetos desde altura y midiendo sus tiempos de caída con planos inclinados para reducir la velocidad y poder medir mejor. Esto demuestra que la caída libre fue clave para el nacimiento del método experimental en la ciencia. Por último, pero no menos importante, es interesante señalar que la caída libre no solo ocurre hacia la Tierra, también es el principio que explica cómo los planetas, cometas y satélites se mueven alrededor de otros cuerpos celestes. En el espacio, los astronautas que parecen flotar en las estaciones espaciales en realidad están en un estado de caída libre continua alrededor de la Tierra, aunque no se percibe como un caer en el sentido cotidiano. Para concluir, es importante destacar que el estudio de la caída libre no solo nos ayuda a entender cómo se mueven los objetos que caen en la Tierra, sino que también fue el punto de partida para el desarrollo de las leyes del movimiento de Newton y, más tarde, para la teoría de la gravitación universal. Gracias a estos avances, hoy podemos predecir trayectorias de cohetes, calcular el descenso controlado de sondas espaciales y comprender fenómenos tan diversos como la formación de cráteres por meteoritos o el comportamiento de las partículas en la atmósfera. La caída libre, aunque parezca un concepto sencillo, representa uno de los primeros pasos que dio la humanidad para descifrar las leyes que rigen el universo. Por eso, al estudiar este tema, no solo aprendemos una fórmula, sino que comprendemos una de las bases fundamentales de la física y su papel en la evolución de la ciencia. Muchas gracias. Fenómenos que afectan la caída libre. La caída libre es el movimiento de un cuerpo que se deja caer desde cierta altura, y la única fuerza que actúa sobre él es la gravedad, si no consideramos el aire. En condiciones ideales, todos los objetos caerían a la misma aceleración, 9.8 metros por segundo cuadrado, conocida como aceleración de la gravedad. Sin embargo, en la vida real existen varios fenómenos que afectan la caída libre y hacen que no sea perfecta. Como primero tenemos la resistencia del aire. Es el principal fenómeno que altera la caída libre. Ocurre cuando el aire se opone al movimiento del objeto al caer. Cuanto mayor sea la superficie o menor el peso, más se siente este efecto. Como ejemplo tenemos una hoja, cae más lento que una piedra porque el aire frena más la hoja. Segundo, la densidad del aire. El aire no siempre tiene la misma densidad, depende de la altitud, temperatura o humedad. En lugares con más aire denso, como el nivel del mar, la resistencia es mayor. En cambio, a grandes alturas, donde hay menos aire, los objetos caen más rápido. Tercero, variación de la gravedad. La gravedad no es igual en todos los lugares. Es ligeramente mayor en los polos y menor en el ecuador debido a la forma achatada del planeta. También depende de la altitud. Cuanto más alto estés, menor es la gravedad. Cuarto, corrientes del aire o viento. Si hay viento, este puede modificar la trayectoria del objeto. Puede hacerlo desviarse o disminuir su velocidad de caída. Quinto,
forma y masa del cuerpo. Los cuerpos más pesados y con forma aerodinámica, como una bala o una piedra, caen más rápido. Los objetos ligeros o con formas irregulares, como una hoja o un papel, caen más lentamente debido a la fricción del aire. La caída libre ideal no solo ocurre en el vacío, donde no hay aire ni resistencia y la única fuerza que actúa es la gravedad. En el mundo real, fenómenos como la resistencia del aire, la densidad atmosférica, la variación de la gravedad, las corrientes del viento y la forma o masa del objeto hacen que los cuerpos no caigan a la misma velocidad. Estos factores no demuestran que la física de los movimientos dependa mucho del entorno donde ocurren. Por eso, al estudiar la caída libre es importante diferenciar entre lo teórico y lo real. Además, este fenómeno nos ayuda a entender cómo funciona la gravedad y por qué es una fuerza fundamental que influye en todos los objetos del universo. Gracias al estudio de la caída libre podemos entender mejor cómo actúa la gravedad en nuestro planeta y cómo afectan todos los cuerpos en movimiento. Para finalizar, es importante destacar que la caída libre no solo representa un fenómeno físico, sino también uno de los primeros pasos del pensamiento científico moderno. Gracias a su estudio científico, como Galileo Galilei, lograron comprender cómo actúa la gravedad sobre los cuerpos, abriendo el camino a leyes más complejas como las leyes de Newton y a nuestra comprensión del movimiento en el universo. Hoy en día, este principio sigue siendo fundamental en la ingeniería, la astronomía y la tecnología espacial, demostrando que incluso un fenómeno aparentemente simple puede revelar los principios más profundos de la naturaleza. La caída libre puede parecer un fenómeno simple, pero en realidad representa uno de los principios más importantes de la física y uno de los mayores logros del pensamiento científico. Su estudio permitió comprender cómo actúa la gravedad y cómo influye en todos los cuerpos del universo, desde un objeto que cae en la Tierra hasta los movimientos de los planetas en el espacio. Gracias a este conocimiento, la humanidad puede avanzar hacia teorías más amplias, como las leyes de Newton, que explican las fuerzas que rigen el movimiento de todo lo que nos rodea. Como primera fórmula, la usamos para determinar la rapidez del objeto justo antes de llegar al suelo. Como segunda fórmula, se usa directamente para calcular la altura desde la que cayó el objeto o cuando descendió en determinado tiempo. Como tercera fórmula, la usamos para la relación entre la velocidad y la altura. Permite saber la velocidad de un cuerpo según la altura desde la que cae. Como cuarta fórmula tenemos el tiempo de caída. Si conocemos la altura, esto sirve para calcular cuánto tarda en caer un objeto desde una altura conocida. Con estas fórmulas podemos describir completamente el movimiento de un cuerpo en la caída libre. De ahí podemos sacar, por ejemplo, cuánto tarda, a qué velocidad cae y desde qué altura lo hace. Son expresiones simples, pero fundamentales para entender uno de los movimientos más importantes de la física.